César, qué bien estar hoy contigo. César es, bueno, sobre todo un experto y un apasionado del lujo, de la industria, de las tendencias, y de eso vamos a estar hablando. Licenciado en empresariales en Zaragoza, PDG de IESE, director general de Puig en Oriente Medio durante una etapa muy interesante de expansión y de profundización, ¿no? Pues en algunas de los sectores en los que estabais trabajando, o sea que nos vas a poder ilustrar, y ahora emprendedor, o sea que muchísimas gracias, César, por estar hoy con nosotros. Bueno, un enorme placer estar contigo, Mireia, aquí hoy en Madrid, y deseando charlar, conversar, eso es. César, cuando hablamos del lujo, probablemente las personas puede ser que entendamos cosas distintas. ¿Cómo lo defines? Que entendamos cosas distintas es normal, es natural, porque de hecho el lujo es bastante subjetivo, y incluso en las propias personas cambia la percepción que tienen de lujo conforme cambian en su vida. Lo que es lujo para alguien a los 20 años, a lo mejor para los 40 no lo es. Pero en general lo que es la palabra más importante en lujo es deseo, y deseo en el sentido de que una vez que las personas hemos cubierto nuestras necesidades más básicas, tendemos a buscar algo más. Y ahí es donde aparece el lujo, en los momentos extraordinarios, en los momentos de placer, en los momentos un poco únicos. Y las marcas de lujo, la industria mencionaba, las marcas de lujo son expertas en eso, en encontrar momentos, en saber ubicar esos momentos nuestros únicos y darles una buena respuesta. César, el lujo nos seduce a todos, ¿eh? Es más, yo creo que cada vez va bajando quizás la edad en la que tenemos esas aspiraciones, pero ¿qué es exactamente lo que nos seduce? Porque yo te he oído decir en algún caso, por ejemplo, que los anuncios, en las imágenes del lujo, las personas no sonríen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Porque que parece que lo que nos tuviese que seducir sería la felicidad, la alegría, pero sin embargo es otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas son? Mira, el lujo lo que apunta es a los sueños de las personas. Y en ese sentido, ¿por qué seduce a todo el mundo? Porque todos tenemos sueños. Independientemente de nuestra situación económica o personal, todos soñamos con algo. Y en ese sentido los sueños es la aspiración a la que responde el lujo. Porque a veces vemos, por ejemplo, cosas curiosas como que es verdad, en los anuncios del lujo vemos pocas sonrisas. Una manera de despertar los deseos es la aspiracionalidad. Aquello que es exclusivo, aspiracional, es altamente deseable. Ningún sueño que merece la pena ser alcanzado es fácilmente alcanzable. Entonces, la sonrisa, siempre lo decimos, ¿no? Es proximidad, la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas para crear aspiracionalidad. De alguna manera se borra la sonrisa. Y en ese sentido, ganas aspiracionalidad y ganas deseo. Eso no significa que luego cuando estás recibiendo un servicio de lujo no merezcas recibir sonrisas, y de hecho es parte del ritual, sentir importante al cliente. Pero cuando comunicas en la distancia, normalmente se borran las sonrisas, pero es por eso, por elevar la aspiracionalidad. Muy bien, muy interesante, qué curioso, ¿no? Pues realmente que aquello que es aspiracional es arduo, ¿no? Pues que en cierta medida todos luego lo hemos experimentado en la vida, ¿no? Que las cosas que luego quizás hemos valorado más han sido cosas que han sido arduas de conseguir, ¿no? Y que no han sido inmediatas. ¿Puedes quizás contarnos un poquito, descorrer esa cortina, ¿no? Pues de qué hace que algo sea lujo, porque lujo no es lo mismo que caro, entiendo, ¿no? O sea, puede haber cosas caras que no sean de lujo, y podría quizás incluso haber cosas que sean un lujo, que dices, ¿qué lujo?, ¿no? Y que quizás incluso sean intangibles o no sean pagables, ¿no? Sí, es un buen punto. Mira, hay parte de la base de la premisa que hagamos. Hay muchos estudios, muchos autores que te definen como uno de los atributos del lujo, de hecho, el precio alto. Y yo difiero. Yo pienso que al final el precio es una consecuencia. El lujo, el modelo de negocio del lujo, lo que hace muy bien es crear un valor extraordinario. Y al final, si creas un valor extraordinario, las personas están dispuestas a pagar un precio alto, que consideran justo. Pero al final el precio es una consecuencia. Pero lo que realmente diferencia al lujo no es el precio alto, sino la manera en que son capaces de merecer ese precio alto. Y lo hacen a través de una suma de tangibles y de intangibles. Al final las cosas, los productos, los servicios en marketing, entregan valor a través de los tangibles, de lo que hacen, pero también entregan valor a través de lo que hacen sentir a las personas. Y en el caso del lujo, a diferencia de un producto más básico,
lo que más aporta el valor es cómo te hacen sentir, esa parte de ahí. Entonces es un poco esa dicotomía la que hay que entender y que efectivamente cuando entregas mucho valor percibido, eres capaz de marcar un precio alto. De hecho, mencionas, y es verdad, ¿no? Muchas personas hablan del precio caro. Para mí al final, más que caro o barato, los precios son justos o injustos. Y un producto muy básico con un precio muy alto es caro. Y un producto que realmente entrega ese valor, te hace sentir bien, aunque tenga un precio alto, es un precio justo. Entonces, para mí es algo muy importante incluso para los emprendedores, ¿no? Cuando lanzan una marca y quieren posicionarse en el lujo, a veces vienen, yo les intento ayudar y, oye, César, vamos a posicionarnos en el lujo, vamos a poner un precio alto. Y yo les digo, no, el lujo define el precio y no al revés, no es el precio el que define el lujo. Vamos a construir valor, vamos a construir un producto que realmente haga sentir bien a las personas y eso nos dará un poco el derecho a marcar un precio alto, que considerarán justo. César, cuéntame cómo puede una marca, no sé, pues sea de zapatos, sea de mobiliario, Claro. sea de lo que sea, ¿no? ¿Cómo pueden hacerme sentir? Porque yo al pensar en comprar, sobre todo cuando es algo físico, quizás es distinto a un servicio, ¿no? Pues, Claro. pero cuando pienso en algo físico no pienso en los sentimientos, sino que pienso en los atributos del objeto. Sí, sí. Los atributos al final se construyen efectivamente para hacer sentir a las personas. Entonces nosotros, yo hablo de la extrema calidad siempre como uno de ellos, y es verdad que la calidad se percibe más allá de la marca, pero sobre todo es en el trato humano, y eso es muy importante para mí, que el lujo es genuinamente humano, y en ese sentido la calidad del trato, el cómo te reciben, cómo te explican la historia de los productos que hay detrás, es lo que más conecta con las personas. Y ahí es donde realmente el lujo hace la diferencia. El lujo construye grandes productos, pero sobre todo construye grandes historias. Y de hecho, cualquier marca de lujo que tengamos en la cabeza ahora, desde Louis Vuitton, una persona de 13 años que hizo un viaje a París y empezó como artesano de los baúles, y hoy sigue siendo un producto icónico, hasta Gucci, por ejemplo, con Gucci, que empezó como ascensorista en un hotel para aprender cómo se movían las maletas, siempre hay una historia detrás. Cuanto más humanizas el producto, más conectas con las personas y más valor entregas de alguna manera. Estamos ahora, yo creo que saliendo, y ojalá, ¿no?, que sea real, de una crisis o de dos crisis, ¿no? Pues digamos la del 2008, 2020, cada 10 años hay una crisis, o sea que de momento ahora podríamos tener un poco de bonanza, ojalá. Pero ¿cómo le afecta al sector del lujo pues estas crisis? ¿Va con los ciclos económicos? ¿Es contracíclica? ¿Cuáles son las expectativas del lujo en los próximos años? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues mira, pregunta muy interesante, porque de hecho una de las características del lujo, de la industria del lujo, es que es tremendamente resiliente y se recupera bastante fuerte de las crisis. Hace poquito estuvimos impactados por la crisis de la COVID y de hecho, aunque el lujo cayó en torno a un 15 o un 20%, depende de las regiones, en el 2021 ya se había recuperado del impacto que tuvo como de las primeras. Y eso es primero porque es verdad que especialmente las clases con más poder económico siguen manteniendo parte de ese poder económico. A veces lo que es un shift, entonces de una categoría pasan a otra, pues de consumir en fuera del hogar a cambiarse las cocinas y a ponerse cocinas pues de alto poder adquisitivo, ¿no? Y luego porque es verdad que incluso aquellas personas que pueden verse más impactadas por una crisis necesitan precisamente esos momentos de porque yo lo valgo. Y el lujo ya hace tiempo, ¿no?, que dejó de ser el privilegio de unos pocos para pasar a ser momentos privilegiados de casi todos, ¿no?, de alguna manera. Y especialmente la crisis, pues esos momentos de escape, ¿no?, decir, oye, un poquito de oxígeno después de tanta apnea hace que el lujo sea una buena salida, incluso anticíclica, ¿no?, de alguna manera. ¿Cuáles son tus previsiones a futuro? ¿En qué categorías, en qué regiones del mundo, en qué grupos de edad? No sé, cuéntanos algo que podamos aprender sobre cuáles son cosas que tendríamos que quizás pues mantener ahí un ojo, ¿no?, pues para ver cómo están evolucionando. Pues mira, a nivel de categorías, de las que más ha tardado en recuperarse lógicamente ha sido todo el tema de ocio, digo ocio, viajes, pero precisamente es una de las que esperamos más crecimiento en el futuro, porque al final de nuevo, ¿no?, las personas aprovechamos ahora cualquier ventana después de lo que hemos sufrido para hacer esos viajes. Esos viajes igualmente han avanzado hacia la parte del wellness, hacia la parte de descubrimiento de experiencias,
hacia viajes un poquito más con sentido. Y ese área, de hecho, será un área de crecimiento muy importante. En cuanto a regiones, China ha sido el pulmón de crecimiento en los últimos 20 años. Sobre todo el lujo ha crecido por la parte de Asia. Esperamos que lo siga siendo, aunque ahora está un poquito el gigante dormido en los últimos meses, pero ahí se espera crecimiento, se habla mucho de India también. Europa está sufriendo algo más, pero es que Europa es un mercado muchísimo más maduro y es lógico. Y luego, paradójicamente, muchas personas pueden pensar que el lujo va asociado un poco a poder adquisitivo, es algo de personas un poquito más de edad más madura, pero lo que esperamos que realmente venga el potencial de crecimiento es lo que nosotros llamamos los Zillennials, ¿no? Que es la generación Z, y los jóvenes millennials, que cogen entre el año 90 y el 2000, con lo que estamos hablando entre 23 y 33 años. Esta generación viene fuerte, económicamente cada vez más, pero además se precia cosas en el lujo, como por ejemplo, cuán sostenible es un mensaje de consume menos, pero consume con mayor calidad, de alguna manera, más sostenible. Y esa generación está llamada a representar un 80% del lujo de aquí al 2030. Con lo cual, esas generaciones jóvenes, que son más digitales, que tienen más percepción de sostenibilidad, es hacia donde crecerá, y allí invito a las empresas a mirar, y como áreas ya, pues China sigue estando llamada a ser el crecimiento futuro. China, Asia, ¿no? Como esos motores de crecimiento, buscan un lujo distinto, buscan un lujo más marquista. ¿Cuál es tu expectativa en este respecto? Mira, es muy interesante porque el lujo tiene su madurez y el consumidor de lujo, como los países, tienen su crecimiento también de una determinada manera. Al principio, especialmente estas regiones, son tremendamente marquistas y como no hay un conocimiento de los valores intrínseco de lo que representa un producto de lujo, al final todo eso es el contenido que les ofrece la marca. Entonces, casi todas las regiones jóvenes en lujo, y mencionas Asia, mencionamos China, estoy pensando en Oriente Medio, son inicialmente muy marquistas. Poquito a poco, conforme las sociedades o el individuo entiende más del lujo, busca más allá de las marcas. Y es cuando se empieza a descubrir otros valores, en el que la marca empieza a perder peso. Es más fácil ver marcas en Dubái o en Shanghai de lo que, por ejemplo, lo es en Francia, que es un mercado mucho más maduro. Y se buscan más los atributos, se buscan más las sensaciones que las marcas. Entonces, hoy todavía son territorios muy, muy marquistas. Japón ocurre lo mismo, pero poco a poco se avanza a un lujo menos ostentoso, menos ruidoso y muchas veces más local, de descubrimiento de lujos locales. En este respecto, que las marcas de lujo crean, ¿no? Pues ese storytelling detrás, esas experiencias. ¿Puede haber un caso en el que, por ejemplo, por decir, ¿no? Una cadena de restaurantes de un ticket medio, o que una empresa de zapatos pues de un precio medio, o que puedan aprender algunos de esos atributos y los puedan aplicar en su propio... Y en este sentido me gustaría también saber si como profesional yo hay algunos atributos que puedo presentar, ¿no? Pues mi propia aportación profesional de un modo que sea una aportación de lujo. Sí, no, totalmente. Y de hecho la mayor parte de mis clientes, desde que trabajo como asesor, consultor, son de ese perfil. Son marcas que tienen vocación de diferenciarse. Siempre decimos que las marcas de lujo no son comparativas, son superlativas, porque son capaces de crear un ADN que las aparta un poquito de la media, ¿no? De alguna manera. Entonces, efectivamente, te puedes inspirar en el modelo de creación de valor, desde la personalización de las experiencias hasta la forma de utilizar el lenguaje, por ejemplo. Muchas veces no somos conscientes cuánto el lenguaje construye realidad. Si nos fijamos en la forma en la que habla el lujo, es tremendamente detallista y siempre eleva aquello de lo que habla. En lujo no se habla de tiendas, se habla de boutiques. En lujo no decimos zapatos de tacón de mujer, decimos estiletos. Entonces, toda la forma en que, por ejemplo, utilizas el lenguaje eleva o degrada una categoría. Y la suma de esos pequeños detalles al final, en lujo siempre decimos, los detalles no son neutros, o suman o restan, son lo que eleva la propuesta. Entonces, sí, y además la bondad que tiene el modelo de negocio del lujo, fíjate que hemos estado hablando de diferentes categorías, es que aplica a cualquier categoría, sea un producto físico, sea un servicio. Entonces, evidentemente, ese proceso que mencionas se llama premiumizar, que es tomar una categoría, un producto, e ir añadiendo atributos del lujo para elevar
el valor percibido del mismo. Sin deseo de hacer aquí propaganda o marketing sobre ninguna marca en especial, que no trabajas tú específicamente ahora para ninguna marca en concreto, pero ¿puedes ponernos algún ejemplo para entendamos algunos de estas empresas que ha primonizado su propio producto? Ejemplos clásicos de empresas que han tomado una categoría súper básica, súper commodity y la han elevado a una categoría casi de lujo, es Starbucks. Starbucks, fíjate que tiene una distribución bastante masiva, tiene muchas tiendas, que tomó un producto muy básico como el café, pero empezó a aplicar técnicas del lujo, desde la personalización, está el detalle de que ponen nuestro nombre en el vasito. Y un corazón. Un corazoncito, o sea, si enseguida buscan más detalles todavía, la persona que nos atiende es un barista, han elevado también su estatus de alguna manera, han trabajado mucho lo experiencial, ellos hablan del tercer espacio, con lo cual han elevado una cafetería que casi quiere ser de paso hasta sentarse, han dado estatus a sus vasitos, es decir, hoy uno de los objetivos del lujo puede ser simplemente dar estatus, o ir con la vaso de Starbucks por la calle, pues eleva el estatus. Y para mí es un gran ejemplo, pero mira que hablando del café, Nespresso ha hecho lo mismo en el consumo en el hogar, algo que estaba totalmente banalizado y ellos lo han elevado. Y de nuevo ves patrones muy similares, sus tiendas son boutiques. Apple en tecnología ha hecho lo mismo, fíjate que Apple, algo que era tan poco sexy como la tecnología o un servicio de asistencia técnica, el famoso SAT, donde ibas a arreglar tus zapatos tecnológicos, ellos lo han convertido en el Genius Bar, le llaman. Entonces, claro, fíjate de que te atienda un ingeniero o un técnico a que te atienda un genio. Es decir, todos esos patrones de utilizar el lenguaje, de cambiar la forma en que presentan los productos, son ejemplos de priminizar en cualquier categoría, de alguna manera. Ahora estás descorriendo algunas de las ¿no? Como los magos que de repente te cuentan un poquito, o sea que muchísimas gracias. César, yo te he oído alguna vez decir, y me parece un tema absolutamente apasionante, es esa especie de relación de amistad, ¿no? Pero de amistad verdadera entre el arte y el lujo, ¿no? Cuéntanos cómo se gesta esa amistad y cómo hace que los dos sean mejores, ¿no? O sea, entonces cuéntanos un poquito sobre Me encanta, este tema. sí. Yo hablo de romance más que de matrimonio, porque es un romance en el que siempre hay gestos de uno al otro. Viene de lejos al final, pero es verdad que el arte está un poco haciendo el lujo, está funcionando como el mecenas del arte. El arte es muy bonito, pero también el artista necesita comer, más allá de la estética de la belleza. Y cenar. Comer y cenar. Entonces, una manera en la que el lujo está contribuyendo al arte es dándole visibilidad y patrocinando artistas. En ese sentido, prácticamente, por ejemplo, todas las grandes marcas de lujo tienen sus sociedades, tienen sus museos, tienen sus exposiciones y trabajan muy cerca de artistas, especialmente jóvenes, dándoles subvenciones y dándoles visibilidad de alguna manera. Evidentemente el arte está encantado con eso, pero ¿qué gana el lujo del arte? Pues el atribuirse de alguna manera, el contaminarse, fertilizarse de atributos que son muy relevantes, atributos de no comercialización, atributos de no banalización. El arte de alguna manera tiene en sí la creatividad que perdura, como el ADN, y el lujo busca esto, busca ser creativo y perdurar en el tiempo. Hoy somos capaces de admirar obras de arte de hace siglos. Un bolso de una marca de lujo como Hermès o Louis Vuitton nace con la vocación de ser un clásico, que es lo mismo que encuentran en el arte. Entonces, ahí encuentran un punto común en el que efectivamente uno da recursos y visibilidad y el otro lo está pasando con notaciones muy interesantes de quitarle de lo puramente comercial. Entonces, un romance precioso. Por eso estamos acostumbrados a ver cada vez más pues esas colaboraciones. La artista japonesa Yayoi Kusama con Louis Vuitton, la Loewe continuamente está haciendo exposiciones en museos, Chanel tiene su exposición permanente también, con lo cual las boutiques de alguna manera se convierten en museos y los museos casi en boutiques, ¿no? Hay una fertilización súper interesante. Y sin embargo, el lujo, ese romance que tiene con el arte, no le tiene ningún cariño a los influencers. Normalmente las marcas de lujo no suelen relacionarse con los influencers, cuando sin embargo los influencers parece que hoy tiran, ¿no?, del consumo en muchas categorías.
¿Por qué no tienen cariño a los influencers? Porque el lujo nace con vocación de ser atemporal. O sea, hablamos muchas veces de tendencia y el lujo evidentemente es también producto de su tiempo, pero sobre todo trabaja para ser atemporal, para ser un poquito fuera de las tendencias de lo que es hoy en día, ¿no? Y el influencer, por definición, suben, bajan, y de alguna manera, sí, pueden dar awareness, pueden dar notoriedad, pero el lujo más que la notoriedad busca ese carácter de generar clásicos que perduren. Entonces ahí a veces hay un clash, ¿no?, de alguna manera. Y luego, por otro lado, el lujo, de alguna manera, tiene un poco de sensación, de necesidad de controlar los mensajes, de controlar ese storytelling. Y por definición, ¿no?, el momento en que te conviertes en algo tremendamente público o pones tu imagen en manos de alguien que no puedes controlar continuamente, bueno, pues eso puede impactar de manera negativa a tu marca, ¿no? La marca en lujo es el boss, es el jefe. Y a partir de aquí, casi al revés, ¿no? Una marca de lujo, si realmente lo es, casi tendría que ser el influencer el que quiera permiso para utilizarla. Y es esa sensación de aspiracionalidad que decíamos, ¿no? La marca va muy por delante de la estrella, de alguna manera. Acabas de hablar de esa perdurabilidad, de esa vocación a convertirse en clásico, y a la vez también en el mercado estamos viendo esa tendencia ahora no al fast fashion, sino al ultra fast fashion, ¿no? Que ya es una vuelta más o una derivada más, ¿no? Pues cuéntanos desde tu perspectiva, ¿no?, pues cómo fomenta la sostenibilidad, el lujo, y qué dificultades, ¿no?, crea a la sostenibilidad y al medio ambiente ese ultra fast fashion, porque pienso que a veces nos cuesta ser capaces de descifrar lo que hay detrás de los modelos y cómo eso pues encaja o no con ese deseo que tenemos, yo creo, generalizado de aportar a la sostenibilidad del medio ambiente. Sobre todo pasa efectivamente en moda. Y la moda muchas veces mezclamos, ¿no?, lujo y moda. Hay moda, hemos dicho, en todas las categorías es posible tener lujo y por tanto en todas las categorías hay un segmento que es el de bajo precio, dijéramos. En moda, por definición, es una de las categorías más contaminantes que existe, es verdad, y afronta grandes retos para dejar de serlo. Dentro de que toda la moda en general, por desgracia, es contaminante, lo que puedo decir es que el lujo aspira a ser lo menos contaminante posible. ¿En qué sentido? Primero, las prendas duran más. Entonces, una prenda que en vez de 3 lavados te aguanta 100, 50 o que incluso puede pasar de generación en generación, por definición es más sostenible de alguna manera. Y luego hay algo muy bueno que hacen las marcas de lujo, y es que el lugar de origen es muy importante. Igual que las marcas de gran consumo, en este caso hablamos de moda, por definición buscan grandes volúmenes. Para producir grandes volúmenes hay que vender grandes volúmenes. Y para conseguir eso hay que conseguir bajos precios. Y los bajos precios significan bajos precios de coste también. Con lo cual continuamente deslocalizan, buscan dónde fabricar más barato, aunque sea lejos, para conseguir esos precios bajos. Las marcas de lujo tienden a ser muy importante el lugar de origen. Cuando pensamos en piel, tenemos pues, como referencia muchas zonas de España, Ubrique, pero enseguida pensamos también en Italia y pensamos en 2 o 3 focos. Si pensamos en fragancias, por definición pensamos en Francia, y efectivamente hay una zona en Grasse, en la Provenza francesa, que es el origen de las fragancias. El lujo se preocupa mucho de que esos sitios, de alguna manera, se mantengan puros, trabajen con sostenibilidad. Y en ese sentido, las prácticas de lujo son tremendamente sostenibles. Por lo tanto, hay prácticas sostenibles y además, per se, los productos de lujo duran más. Y es esa tendencia que creo que comentábamos antes, ¿no?, de consumir menos, pero consumir de mayor calidad. O sea que sí, para mí soy fan del producto de lujo y en ese sentido también creo que es mucho más amigable para el planeta el consumir esos productos. César, antes nos has hablado en varias ocasiones, ¿no?, pues de ese deseo de perdurabilidad, de ese crear una historia, de esos valores, de esos intangibles. ¿Un emprendedor puede crear un producto de lujo que en 3, 5, 7 años realmente transmita todo eso? ¿O se necesitan 100 años, se necesita ser Louis Vuitton, se necesita ser Gucci, se necesita ser Ferrari para realmente poder crear como toda esa historia, ¿no?, que avala que tú eres esa marca y que tienes esos atributos? Evidentemente hace falta ser más paciente para crear una marca de lujo. Antes decíamos que el lujo muchas veces
no juega a favor de la tendencia, porque la tendencia, como tendencia, la moda por definición pasa de moda, y el lujo busca no pasar de moda nunca, ¿no? Se adapta, pero busca no pasar de moda. Entonces, evidentemente, si tomas una tendencia, puedes crecer más rápido, pero con la misma velocidad puedes caer. El lujo, por definición, busca la no tendencia. Eso significa que lleva más tiempo, pero claro que se puede construir. Lo que pasa es que ser tremendamente consistente. Entonces, si hablamos de calidad, tiene que ser extrema calidad y mantener la calidad. Si hablamos de un mensaje determinado, de valores, de historia, hay que ser muy consistente. Pero fíjate, una de las asesorías que hacía hace no demasiado era en tema de panadería. Dice, bueno, en panadería se puede construir lujo. Bueno, pues en pan hay una historia muy bonita que es la masa madre, es aquella masa sobre la cual se sigue haciendo el pan, que es la misma receta de 2 o 3 generaciones. Bueno, pues si quieres construir panadería de lujo, tienes que empezar a contar esa historia de las generaciones y de manera muy consistente. Entonces, es encontrar tu historia, comunicarla de manera muy consistente y luego ser muy estricto con lo que hablamos de que el lujo es exclusividad, es no masificación. Pues, por ejemplo, soy muy consistente con la manera en que distribuyes el producto. Si tienes poca paciencia y tu producto empieza a estar disponible en todos los sitios, yo siempre lo digo, ¿no? La masificación es al lujo lo que la kriptonita a Superman. Tanto más masificas, tanto más le haces perder valor al lujo. Bueno, pues tienes que ser paciente, pero elige muy bien allá donde colocas tu producto. Es decir, hay 4 o 5 reglas de no masificación, de comunicación de historias, de calidad, que has de mantener de manera muy consistente. Hoy tenemos marcas, yo he estado hace poquito en México, y tienen un tequila que se llama Clase Azul, y lo empezaron en los años 2000, son 20 años, pero en 20 años han construido una marca de lujo hiperpotente. Golden Goose, que está tan de moda ahora, ¿no? Esta marca de sneakers italiana, también es de los años 2000, es decir, son capaces de construirse esas marcas, pero tienes que ser tremendamente consistente con la forma de hacerlas. Hemos hablado de esos maridajes, pues del lujo con el arte, de esa falta de entendimiento entre el lujo y los influencers, y pienso yo, ¿no?, que hay una relación incipiente entre el lujo y la digitalización, y que van habiendo cada vez más bueno, pues empresas de lujo, digamos, clásicas, ¿no? De las que uno entendía realmente como clásicas, con una historia, que están entrando en el metaverso, que están entrando a ser aspiracionales para un público de personas muy jóvenes. Cuéntanos un poco cómo se está fraguando esa historia de amor y cuáles son las perspectivas que le ves a futuro. Muy interesante. De hecho, el lujo ha tenido, igual que siempre ha tenido un romance permanente con el arte, que lo hemos hablado en diferentes momentos de la historia, la relación con la digitalización no ha sido tan de romance. Hablamos de la Web 3, porque ha habido una Web 1 y una Web 2. La Web 1, lo hemos comentado tú y yo una vez en privado, ¿no? Era simplemente una web de información, era casi tener catálogos digitales. La Web 2 aportó fundamentalmente lo que es la comunicación digital, y eso se llevó a cabo a través de la parte de e-commerce y las redes sociales, que alguna vez nos habló antes de los influencers. ¿Qué ocurre? Antes lo hemos dicho, ¿no? Toda la parte de influencers no es algo con lo que el lujo se siente especialmente cómodo porque son productos que suben y bajan, esas grandes modas, pero también porque hay una falta de control total. En la parte de e-commerce tampoco se ha sentido históricamente muy cómodo el lujo. ¿Pero por qué? Porque ahí pierdes toda la parte un poco experiencial. El lujo fundamentalmente, decíamos antes, ¿no?, es humano y experiencial. Claro, el e-commerce por definición es velocidad y transacción, que es algo que no va con el lujo. Por lo tanto, efectivamente, ahí no hay ningún romance con esa famosa Web 2 que nació a mediados del 2005, 2010, ¿no? Pero ahora, como tú mencionas, ¿no?, es verdad que se está dando un nuevo paradigma digital, todo aquello que hablamos del metaverso. El metaverso, al final, hay tantas definiciones como queramos, porque es algo muy temprano, pero en esencia lo que está ocurriendo es que en el mundo físico estamos poniendo capas digitales que te permiten, por ejemplo, cuando vas a comprar un bolso hoy lo ves en un plano, un bolso de Louis Vuitton, lo ves en plano como si compraras en Amazon, pero hoy la tecnología permite, con la realidad aumentada, que lo veas en 3D encima de tu mesa. Claro, esa aproximación digital que te da una experiencia mucho mayor es interesante. Y al contrario, vas al mundo digital y estás viendo un 3D que te permite vivir el mundo digital de otra manera. Con lo cual,
hoy es mucho mejor la experiencia que te permite lo digital. En ese sentido, el lujo dice, bueno, no me gustaba la web 2 plana, pero la web 3 me está aportando un experiencial que no me aportaba antes. Muy interesante para ellos. Y luego está toda la famosa blockchain. La blockchain forma parte de alguna manera del ecosistema de web 3. No es más que la forma en que podemos tecnológicamente de alguna manera formalizar la autentificación y la trazabilidad de un producto. Claro, para el lujo es muy interesante también, porque hay mucho producto falso, hay muchas dudas de si un bolso de segunda mano puede ser un clásico interesante, pero es verdadero o no. Entonces, la herramienta de blockchain, que no es más que un registro digital de los productos físicos, te permite trazabilidad. Entonces, en cuanto el lujo encuentra, oye, puedo ofrecer experiencias mucho más inmersivas, físicas o digitales, y además puedo autentificar y trazabilidad de los productos, se siente seducido por ello. Si además tienes, hemos dicho antes, ¿no?, muy interesante el mercado joven, que es mucho más digital per se, y te permite enganchar con comunidades, presentar, como hizo Louis Vuitton, su 200 aniversario con un videojuego, que es una manera de contar su storytelling a nuevas generaciones. Todos esos factores hacen que todo lo que sea inmersivo, experiencial, que te permita enganchar con comunidades digitales, sea muy interesante para el lujo hoy. En ese sentido también se está gestando ese romance con lo digital y con marcas que parece que entre ellas, digamos, no pegan, ¿no? O sea, Tiffany con Nike. O Adidas con Prada, ¿no? Sí, o sea, entonces sí, parece que estos son como nuevas tendencias en esas relaciones que se están creando en el lujo. Muy interesante. Ahí al final las marcas lo que buscan es qué puede aportar en términos de atributos. Entonces, por ejemplo, has mencionado una muy divertida que fue la que hizo Nike. Por ejemplo, la primera que hizo Nike con Dior fue para celebrar el aniversario de sus famosas Air Jordan. Entonces dices, ¿qué ganan Nike con esto? Claramente elevar su marca. En el momento en que haces un ejercicio con una marca de lujo con ese valor extremo, elevas. Pero ¿qué gana Dior con Nike? Bueno, pues atributos primero de performance, de frescura, con lo cual son atributos que se suman a sus atributos ya de alto standing, de atemporalidad, como decíamos, pero le da frescura y le da de alguna manera actualidad. Pero por otro lado también le acerca a un público objetivo muy interesante, que son todos esos jóvenes que mencionábamos antes. Entonces, al final las marcas, y eso es también algo que trabajo mucho con emprendedores, ¿no? Está bien que hagan romances, pero tienen que buscar qué atributos me suman esos romances y qué público objetivo interesante me está trayendo. Y las marcas hacen ese ejercicio, lo mismo que hizo Prada con Adidas o Gucci con North Face, por ejemplo, muy interesante porque lo hizo durante la pandemia. En el momento en que la gente no salía, pues ese maridaje con North Face le dio ese punto de outdoor, ese punto de naturaleza. Entonces es algo que hay que hacer con cuidado, porque si te pasas demasiado puedes despistar al consumidor, pero también son romances muy interesantes, es verdad. César, ya te hemos explotado, pero me gustaría tratar un último tema. Sí. Creo que ya nos has introducido y seducido a todos con el mundo del lujo. ¿Cómo ves el lujo como inversión? O sea, tanto en las distintas modalidades que eso pueda tener. Sí, mira, muy interesante. Las marcas de lujo tienen fundamentalmente 3 atributos que las hacen interesante como inversión. Y de hecho hay estudios hechos, hay uno muy famoso que ronda por ahí, que demuestra que un bolso Birkin de Hermès en los últimos 20 años había sido más interesante invertir en él que en la bolsa. Entonces, no siempre es así, pero es verdad que los 3 atributos fundamentales son atemporalidad, lo hemos mencionado antes, un producto por definición que es atemporal siempre tiene valor en el tiempo. El segundo atributo es la escasez, y eso es muy importante, porque al final es tanto más escaso es un producto, tanto más, de alguna manera, se puede revalorizar en el tiempo. Y el tercero es que sistemáticamente los productos de lujo elevan el precio en el tiempo. Es muy curioso porque al final muchas formas de hacer del modelo del negocio del lujo es justo lo contrapuesto al modelo masivo. Antes comentaba, el modelo masivo, por ejemplo, busca deslocalizar porque busca precios bajos, el modelo del lujo, al contrario, tiene un lugar de origen. En el sentido de gestión de precios pasa un poco parecido, ¿no? que se mueven de diferentes maneras. Normalmente un producto de consumo, Gillette, cuando lanza el último modelo de Gillette lo lanza relativamente alto, porque los fans de Gillette lo compran. A continuación, como necesita volumen, va sistemáticamente haciendo promociones. Es lo que encontramos todos, que el modelo anterior lo encontramos por mejor precio. El lujo, si de verdad trabaja de manera correcta su modelo,
lanza un producto a un precio y sistemáticamente le va subiendo los precios. Eso hace, evidentemente, que un precio hoy sea mucho mayor al de hace 4 o 5 años, en ese mercado de segunda mano, que es muy potente, por cierto. Entonces, si unes escasez con elevación de precios con la temporalidad, sí que suelen ser productos muy interesantes para invertir. Y de hecho, en época de crisis, lo mencionábamos antes, que el lujo resiliente, otro de los motivos por los que lo es cuando la gente ve incertidumbre, mete dinero al lujo, sea en arte, sea en vinos, sea en bolsos, pero es un refugio muchas veces ante la incertidumbre. César, verdaderamente lo que ha sido un lujo es hablar contigo, poder aprender tantas cosas que yo creo que nos podemos llevar, ¿no? Pues tanto para la vida profesional como para nuestra oferta o nuestra propuesta de valor, ¿no? Pues a nuestros clientes en nuestro propio trabajo y personalmente. Así que, bueno, te agradezco infinito esta conversación y seguiremos. Claro que sí, un lujo haber estado aquí. Gracias, Mireia.